Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, 3 al 6. Amén. Dice así la palabra: porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. No, dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos ser o de carga, como apóstoles de Cristo. Bueno, vemos acá la palabra. No vamos a entrar mucho en detalle, sino que, como dice acá la palabra, dice, no hablamos como para agradar a los hombres. Entonces, sería ese el título del mensaje. Cuando tenemos que hablar la verdad, lo que Dios muestra, lo que Dios manda, y lo que es según la palabra. Muchas veces uno como siervo de Dios quiere agradar, ¿no? Porque tiene esa naturaleza, quiere agradar a todos, quiere caer bien a todos, pero según la palabra es imposible. El que no se humilla, lógicamente va a tener un rechazo a la disciplina, a la corrección, y por lo tanto no le va a caer bien el pastor ni la pastora. Uno que toma la cruz, aunque sea chocante lo primero, es verdad que va a tomar la cruz y le va a agradecer después la corrección con el tiempo, porque lo va formando espiritualmente, porque le va trayendo buenos resultados en el camino, buenas bendiciones. Entonces ve un futuro que es bueno y entonces, lógicamente, va a apreciar la corrección. Los otros que no toman la cruz, ¿qué van a hacer? Enemigos de la cruz. Entonces vemos acá la palabra que dice, no procedió de error ni por engaño, dice la palabra, sino que fuimos aprobados, dice, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios. Entonces, un siervo de Dios siempre tiene que agradar a Dios primeramente, y después si agrada a los hombres, a ver, si el hombre se humilla, lógicamente lo va a tomar. Pero si quiere agradar solamente a los hombres, en el sentido de la carnalidad, en el sentido de pecado, entonces ahí ya tiene un camino errado. Y vamos a ir explicándolo. Porque nunca usamos de palabra lisonjera. ¿Saben lo que es la lisonja? ¿Cómo? Agradar, sí, pero viste, la lisonja es mentirle, franelearlo, acariciarle la espalda, pero vos sabés que le está mintiendo, simplemente para sacar una ventaja. Esa es la lisonja. Entonces, yo le puedo decir a cualquiera de ustedes, qué bien que predicás, qué hermosa persona que sos, pero por atrás traigo, quiero sacarte una ventaja, una conveniencia para mí. Entonces eso es la lisonja, mentirle, adularle. Entonces esa persona le vas a caer bien y por lógica vas a conseguir tus objetivos, la ventaja, ¿no? Y el ser humano por tendencia tiene eso. Entonces, como no podemos mentirle a la palabra, muchas veces decimos, decimos esto, no, pero no es que los siervos de Dios no quieren sacar ventaja, no, porque te está diciendo la verdad, no, porque esto, no, hay eso por naturaleza, uno lo piensa, uno muchas veces, es verdad que muchas veces, como dice, aunque pudiera ser o de carga, porque uno tiene el derecho, pero no porque tenés el derecho vas a manipular la palabra o vas a actuar sacando una ventajita. Entonces vemos que acá que dice, no para agradar a los hombres. Entonces uno tiene que mostrar siempre el pecado. Esto es lo que le va a hacer bien al pueblo, lo que va a ser libre, y por lo tanto se lo tiene que decir ¿para qué? Para que sea libre y para que sea bendecido. Y por lo tanto, si esa persona es bendecida, va a estar bien espiritualmente, y también uno como siervo va a estar bien. ¿Por qué? Porque primeramente, va a librar un alma del lazo del enemigo. Segundo, esa persona por agradecimiento te va a ayudar, ¿no? Y digamos que si lo ponemos en lo económico, ¿qué dice la palabra? El siervo de Dios dice es digno de su salario. Por lo tanto, el Señor va a respaldar también, pero uno tiene la obligación de mostrarle la verdad, decirle la verdad, de que si, ve un pecado o algo en que está errando, no mire la cara del cliente.
Si son grandes la cantidad de monedas, entonces, a ver, no mires, porque justamente vos lo que tenés que hacer es soltar, porque tanto ese que tiene monedas como el que no tiene, los dos necesitan. Entonces, a ver, si yo soy muy codicioso, entonces, a ver, no quiero o tengo miedo a exhortar a una persona que da mucho diezmo, da mucha ofrenda, entonces, bueno, lógicamente estoy encubriendo ese pecado y por lo tanto ya estoy entrando en la lisonja, en palabras de hombre, en palabras mentirosas, y estoy agradando al hombre simplemente, pero no le estoy agradando a Dios. Y dice así la palabra: porque no buscamos la gloria de los hombres, dice. No buscamos la gloria de los hombres. Entonces, ¿qué gloria buscamos? La de Dios. ¿Y la gloria de Dios qué es? Los favores de Dios. Sentirse bien, sentir la tranquilidad, sentir la paz, la protección de Dios, la bendición de Dios en cada uno. Estos son los favores de Dios o la gloria de Dios. Pero la gloria de los hombres es una exaltación, es decir, no, ¿sabes qué bueno es el pastor? No, te vas a sentir re bien y no te vas a, no, nunca se va a meter con vos, nunca se va a meter en tu vida, nunca te va a decir nada desubicado, nunca, sí, porque tomamos la corrección como una desubicación. Entonces, a ver, si yo estoy todo bien y por ejemplo, póngale, vienen los jóvenes así, traen jóvenes, y todo divertido, todo charla en lo banal, y nada casi espiritual, y se ponen a cantar, pero en el fondo habladuría y todo risa, y sí, traemos gente de otra iglesia, y traemos más chicos de la calle, pero todo es banal. A ver, y si yo no le digo, escuchen, están hablando vanidades, simplemente están agradando a los hombres y están incurriendo en un pecado, porque justamente si lo trae Dios es para predicarle. Entonces yo soy consecuente con el pecado de ustedes. Entonces estoy usando o utilizando la lisonja, la mentira. Entonces busco la gloria tuya, la gloria de que hablen todo bien, que está todo bien en la iglesia, vamos, hacemos un asado, compartimos, pero todo habladuría. Entonces nos mostramos el pecado, el error, porque eso es banal, eso solamente te va a traer vacío espiritual. Entonces, quedan bien con los hombres, entonces esa iglesia se va a llenar, ¿pero de qué? De carnales. En la iglesia de carnales, a ver, y hasta puedo decir, hasta me animo a decir esto: vos construís una iglesia grande y le predicás todo bien, le mancillás la carne, como dice la palabra, se llena y te dan todo. Lo económico, diezman, ofrendas, están todos contentos porque, bueno, en la iglesia se sienten bien, porque sos su pastor. Pero, y tal vez yo andaría en una camioneta 4x4, de lujo, con vacaciones, no faltándome nada, no andando sin ropa, sino que todo bien, con un iPhone en la mano, con todo lo mejor de lo mejor. Pero no es eso lo que busca el Señor de nosotros. Nosotros tenemos que predicar la verdad para hacer libres las almas, no para lisonjearlas, porque esa lisonja lo lleva simplemente a la destrucción, a la banalidad, y por consecuencia vive una vida atormentada y no es libre, ¿no? Ahora dice también la palabra, para apoyarnos, dice en 2 Corintios 2:17. Yo tampoco con esto voy a decir que andemos insultando, andemos ofendiendo, no. Estamos diciendo hablar de la verdad, de la corrección, de la cruz, el mostrarle el pecado, disciplinarlo, ¿para qué? Para que busquen al Señor como se debe, para que busquen en oración, busquen en palabra y para que sean libres, porque el que guarda la palabra va a tener la bendición, como dice la palabra, va a obtener el galardón. Dice, en guardar tus mandamientos hay grande galardón, hay gran paga, hay gran bendición, eso está diciendo. Y dice acá en 2 Corintios 2:17, pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios, y delante de Dios hablamos en Cristo. Vemos, no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios. Entonces, llevémoslo al contexto. En ese tiempo se cobraba por predicar. En ese tiempo, creo que ahora también lo hacen, es lógico. A ver, pero el que predicaba la palabra cobraba. Y muchos llevaban lo de la ley, pero tenían un sueldo, vivían por eso. A ver, pero dice, comercian. Y cuando yo no digo la verdad, estoy comerciando.
porque le estoy agradando a la carne, no le estoy reprendiendo el pecado, entonces quedo bien con los hombres y vos me pasás la cometa, o sea, me pasás el dinero. Entonces, a ver, eso es buscar el favor, o sea, comerciar. Vamos a negociar. Yo te trato bien, yo no te digo el pecado, yo te apoyo todo, te bendigo, no tenés culpa, cargo, a ver, no tenés falta alguna. Y vos me das el diezmo y la ofrenda. Bueno, eso ya es comerciar, porque no le estoy diciendo la verdad, que va a ir una destrucción. Y como dice acá la palabra, sino que con sinceridad hablamos de parte de Dios. Entonces, vuelvo a reiterar, muchas veces queremos quedar bien con todos, por la plata, por la conveniencia, y decía yo, según la cara del cliente. Y no medimos a todos con la misma vara. Entonces, a ver, ¿de quién tengo más que perder? A ver, del cliente que me da más monedas, pero el cliente que no me da nada, o el cliente que me da poco, no me importaría tanto exhortarle porque se va ese y vendría otro. Entonces, la palabra o la opinión de peso o el cliente de valor sería la persona que más tiene. Entonces, lo dice acá bien claro, no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino con sinceridad. Y eso es lo importante. Con sinceridad hablar de parte de Dios y no de parte de mi carne, de mi codicia, de mi conveniencia. Como siervo de Dios debo actuar así. Y entonces esta enseñanza también, o sea, lo está enseñando a todos, porque ustedes van a ser futuros ministros de Dios, van a hablar, de alguna manera van a hablar. Y la conveniencia solamente no se utiliza en lo comercial, o sea, en el sentido monetario, sino que ¿en qué te conviene a vos para no advertirle del pecado? ¿En qué te conviene? ¿Te conviene un techo? ¿Te conviene ahorrarte una discusión en el matrimonio? ¿Te conviene, que seas mimoso con tus hijos y vos no le decís nada y actúa como quieren, pero vos sabés que se va a la perdición? Entonces, ahí ya estás también comerciando. Entonces, esto está en nosotros por naturaleza y lo debemos descubrir. No podemos desmentir la palabra de Dios. Ahora si otro dice, no, usted lo está utilizando de malicia porque usted sabe que esto, lo otro, no, eso existe. La naturaleza está, la tengo yo, la tiene cualquiera. Eso existe, si hasta a mi mamá le costaba corregir a algunos, y mire que mi mamá se humillaba, mi mamá pedía perdón, confesaba el pecado, pero le costaba y ella misma lo confesaba, pero parece que a veces lo tomamos con liviandad eso y queremos ser, como se dice en el mundo, más papista que el Papa. Queremos ser o superar la crucifixión de Jesucristo. Si Jesucristo fue crucificado una vez, nosotros somos dos, porque somos más santos. Entonces, queremos obviar la palabra en todo sentido. Y esto existe. Aunque el ministro de Dios tal vez se esté juzgando, esté pidiendo perdón, la naturaleza está. Y uno tiene que enseñar la naturaleza, el origen, porque en un momento puede tener un desliz. Es verdad, la manifestación va a estar por dentro. Muchas veces esa manifestación que está por dentro que no se salga para afuera, porque ahí va a estar la coima, ahí va a estar la conveniencia, ahí va a estar el negocio, y esto es lo que nos enseña acá la palabra. Dice en Gálatas 1:10, dice así la palabra, porque busco ahora el favor de los hombres o me esfuerzo para agradar a los hombres. Pues si agradaría al hombre, no sería siervo de Dios. Gálatas 1:10. ¿Qué busco? ¿Cuál favor busco? Dice. ¿El favor de Dios o de los hombres? ¿Con quién voy a quedar bien? ¿Con Dios o con los hombres? Entonces, es difícil porque nosotros miramos lo presente, y los presentes son los que nos convienen para evitarnos el mal trago, las luchas, las pruebas. Entonces miramos lo presente. Entonces, esto me lleva a una palabra en Salmos 35, anótenlo, que dice que por un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Su favor. Entonces, ¿qué busco? ¿El favor de Dios o el favor de los hombres? El favor de los hombres es pasajero, es momentáneo. El favor de Dios, ¿qué dice? Es eterno. Entonces nos corrige el pecado. Nos duele, es verdad, como dice acá la palabra. Porque un momento será su ira y un momento que
estamos luchados en un momento que nos sentimos desamparados, pero el favor de Dios dura toda la vida, o sea, es eterno. Entonces, atrás de la lucha, ¿qué va a venir? El favor de Dios. En cambio, el favor de los hombres es incierto. Está hoy, pero mañana va a abandonar, mañana va a dejar. Porque vos estás poniendo, simplemente te estás apoyando en brazos de hombre. Estás poniendo tu esperanza en el brazo de hombre. Entonces ahí va a caer justamente tu reinado, o va a caer tu bendición. Dice la palabra en Proverbios 23:5, dice así: has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ninguna, porque se harán como alas. Se harán alas, van a volar. Entonces eso es lo que nos enseña acá la palabra. Vos ponés, según la cara del cliente, ponés la vista en el dinero, en tu codicia, y no querés responder, querés agradar al hombre, se van a hacer alas esas riquezas, porque vos estás poniendo la vista en la conveniencia. Entonces, hoy te da, pero mañana esa persona, por falta de arrepentimiento, porque no le mostrás el pecado, porque no lo corregís, no lo disciplinás, entonces desiste del camino, o se siente mal, tal vez se venga a congregar, pero ya no te pasa. Hermano, esto para usted, lo que le corresponde, ya no te pasa. ¿Por qué? Porque vos no la percibiste, vos no le dijiste que se humille. Entonces esto va a pasar en el camino. Entonces esa manifestación de malas decisiones nos quiere evitar el Señor. ¿Por qué? La conveniencia del hombre, como dije, es para siempre. Atrás de la lucha va a venir la bendición, y siempre te va a bendecir cuando hay humillación. En cambio, el favor de los hombres, cuando te apoyas simplemente en que no le digo nada, no, lo voy a tratar bien, lo voy a tratar de otra manera, jijiji, todo risita, olvídate. Ese no se humilla, hoy está en la iglesia, mañana no está. O hoy está en la iglesia, está mal, no te va a dar. ¿Por qué? Porque va a decir así: no, me quieren sacar la plata, no, porque, bueno, porque les conviene. Entonces, trae enojo eso. ¿Por qué? Porque está el mismo Satanás en conflicto adentro. Entonces eso va a ser para perjuicio nuestro y para perjuicio de todos. Evidentemente la falta de corrección no solamente va a ser en perjuicio del que está sirviendo, sino que también el oyente que no es apercibido, muere espiritualmente, y por lo tanto también al morir espiritualmente es un perjuicio para él. Y dice así la palabra en Primera de Pedro 4:11. Primera de Pedro 4:11. Dice acá la palabra: el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios; el que sirve, que lo haga conforme a la fortaleza que Dios da. Bueno, voy a leer esta primera parte, la que quiero destacar. El que habla, que hable conforme a la palabra de Dios. Dice así. Bueno, según la palabra, y no para agradar, según la palabra de Dios, no según palabra de hombre. Porque vuelvo a reiterar, esas personas hoy van a estar, pero mañana van a abandonar. ¿Y qué te va a hacer el Señor? Bueno, Ezequiel 3:18 dice esto, te lo va a demandar. Dice en Ezequiel 3:18, dice: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero yo su sangre demandaré de tu mano. Dice acá la palabra: si no lo apercibieres de su mal camino, y dice, a fin de que viva, porque el Señor muestra para qué, para que viva. Vos lo corregís, la persona se arrepiente, si es que se arrepiente va a vivir, porque ese es el propósito del Señor: avisar para vivir, no para destruir, avisarle de su pecado para vivir. Y dice, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, muere por su pecado, dice, por culpa de él, por su pecado, pero yo la voy a demandar de tu mano. ¿Vieron que muchas veces decimos una cosa que ni la pensamos? Y bueno, y seguramente el Señor no le protegió porque no se humilló lo suficiente.
Pero si a vos te mostró y no hiciste nada, te la va a demandar a vos. Entonces, vemos que muchas veces manipulamos la palabra. A ver, póngale, en el caso de Noé. Noé, sabemos que lo económico, vamos a decir, no solamente lo económico, pero vamos a decir, vos tenés que, depende en esta semana que reúnas tanta cantidad de peso para que vayas a vivir, a ver a tus hijos, y si no lo vas a ver, vas a perder la tenencia. Pero ¿qué pasa? El Señor me muestra y yo la puedo ayudar de alguna manera, ¿no? Y entonces, a ver, yo tengo plata, póngale para que ella vaya a verlo, pero yo digo por dentro, a ver, no, seguramente si se humilla el Señor le va a abrir la puerta, pero yo le puedo resolver, pero no se la resuelvo o no se lo digo. Y ella, bueno, no puede ver a sus hijos, pierde la tenencia. Yo voy a decir, y bueno, no se humilló lo suficiente, por eso no recibió la plata y por eso no pude viajar. Pero dice acá la palabra, es verdad, es por su pecado, pero ¿qué dice? Yo voy a demandarla de ti. Entonces, esa ayuda que yo muestro como económica, vamos a llevarlo a la palabra. Entonces, a mí me muestra el cómo tiene que salir, el cómo tiene que hacer, y si yo no le digo nada, y bueno, pero el Señor hubiera hecho algo, pero si vos te diste cuenta, o el Señor hubiera mostrado, o el Señor le hubiera revelado, igual si pasó, pasó porque pasó. No, justamente si a vos te da el discernimiento, vos se lo tenés que decir. Y estás en la obligación, porque es verdad, muere por su pecado, pero también vos tenés la culpa por no apercibirlo. Entonces lo dejás, bueno, si no se quiere humillar, que se vaya, yo ya no le digo más. Bueno, ahí está, la maldad, la sección de personas, que a vos no te da lo mismo si se va o no se va. ¿Por qué? Porque no te aporta nada. Estamos hablando de lo económico ahora. Entonces, justamente, es lo que va a demandar el Señor. Y vos vas a decir, murió por su pecado. Pero vos lo viste y vos no hiciste nada. Entonces, ¿qué va a pasar? A vos también te demanda. Las dos partes tienen culpa. Y esto es lo que tengo que entender. Yo tengo la obligación, como siervo de Dios, de hacer la obra del buen samaritano. En el sentido, lo veo caído, lo tengo que levantar. O tengo que tratar de levantarlo. Ahora que me suelte la mano esa persona, o que me diga que no quiere la ayuda de Dios, bueno, eso es otro tema. Pero si vos lo ves, y el Señor te lo muestra, y el Señor te avisa para salvarle la vida, es tu obligación. Es verdad, muere por su pecado, pero también la verdad que te la demanda a vos. Entonces eso es lo que trae también el castigo de Dios. Y dice acá en Ezequiel 33, 6. Mirá, dice algo muy parecido. 33, 6. Ezequiel 33, 6 dice así la palabra. Pero si el centinela ve venir la espada y no toca la trompeta y el pueblo no está advertido, y una espada viene y se lleva a uno de entre ellos, o sea, lo mata, él será llevado por su iniquidad, por su pecado. Pero yo demandaré su sangre de mano del centinela. De mano del centinela. ¿Quién es el centinela? El que avisa, el predicador, el que tiene una mirada más amplia. ¿El centinela dónde estaban puestos? En la torre, atalaya. Ellos podían ver cuando venían de lejos. Pero si no avisaba y moría uno, ¿a quién se lo demanda? Al centinela, por no avisarle. Es verdad, el otro muere por su pecado. Ténganlo en cuenta eso, como dice acá. Muere por su iniquidad, es verdad. Si hubiera estado Dios con él, lo hubiera protegido. Porque yo te avisé a vos para que le avise. Y no lo hiciste. Porque vos tenés más visión. Y no lo hiciste. Entonces la demando. O sea, también en el otro sentido, vos podías haber ayudado. Vieron que muchas veces se aplica la palabra muy fácil, la llevan, y tiene otro contexto, el que dice el ayudado y el ayudador.
Eso, ¿sabe para qué se utiliza? Se utiliza para una persona que está totalmente dura, que ya no quiere saber nada de Dios y busca solamente la ayuda en Egipto. Ya entró en castigo. Ya está decretado el castigo porque no se quiere arrepentir. Pero lo aplicamos muy fácil a eso, cuando el Señor en realidad muchas veces nos quiere probar a ver qué vínculo, qué unión fraternal. Si yo hago la obra del buen samaritano y estoy en posición de ayudar, no le puedo aplicar esa palabra, porque me está probando a mí, a ver cómo voy a actuar. Entonces es fácil ponerme en lugar de juez y bueno, pero el ayudado y el ayudador, y no te ayudo. No te presto ayuda, no te brindo ayuda, no, porque, a ver, entonces ahí está lo complicado. Entonces tenemos que saber bajo qué contexto aplicar esa palabra. Vieron que a la mañana vino en la palabra cuando decía de no corregir a los hijos, ¿no? Bueno, justamente lo que me daba entendimiento, se habló toda la semana pasada del pecado del pasado. Yo entiendo así que hay diferentes contextos. Uno tiene que educar en el camino del Señor a los hijos, tiene que corregirlo, tiene que haber disciplina. Pero otra cosa es, por ejemplo, póngale, mis hijos están fuera del camino, descarriados, desobedientes. Entonces, y aplicar de todo como se decía, si es necesario, aplicar la vara, que tiene otro sentido también. A ver, si yo aplico la vara, póngale, con toda mi ira, todo mi enojo, y no importa, dice, porque usted es padre y usted va a tener el pecado y la manifestación, yo lo que estoy diciendo es que la culpa la tienen ellos, y no mía, porque mi pecado del pasado. Entonces ahí es cuando me tengo que humillar, para que avale la corrección el Señor. Para que avale mi corrección. Es verdad, tal vez no lo van a tomar a presente, pero esa palabra va a trabajar. Y yo, a ver, ese enojo no lo puedo aplicar, o esa ira, o esa paliza, póngale. ¿Por qué? Porque es mi culpa. Es mi pecado del pasado. Es distinto cuando los chicos se van criando, y se van criando en el camino del Señor. Uno va disciplinando, pero no es culpa del padre, la manifestación del hijo. Porque el padre está poniendo su humillación, su enseñanza, la disciplina. Es la manifestación del Hijo. Entonces, es muy distinto, pero yo soy consciente. ¿Por qué mis hijos no están en el camino? Entonces, digo, ¿por qué? ¿Por qué están rebeldes? Porque es mi pecado del pasado y lo discierno muy bien a mi pecado del pasado. Entonces, bajo ese contexto, yo no puedo aplicar mi ira. ¿Por qué? Justamente, no es con ejército, no es con espada, dice. Es con su Santo Espíritu. Yo tengo que humillarme porque es mi pecado del pasado. Pedir perdón, confesar mis pecados. Porque si yo, vuelvo a reiterar, aplico todo mi enojo, le estoy echando la culpa a ellos por causa de ellos. ¿Por qué abandonan el camino del Señor? No es así, no es así. No, ellos vieron un mal ejemplo en mí y evidentemente. Y aunque no hubiera mal ejemplo, como Dios discierne el corazón y paga conforme a los pensamientos, justamente va a permitir esa caída. Va a permitir esa caída. Porque tal vez lo llevamos en el pecado de Elí. ¿Elí amonestó a los hijos? Sí, amonestó. ¿Qué hace ahí? Dice, durmiendo con las mujeres a la puerta del templo. Fue y les dijo, pero no había autoridad, porque había afecto. Entonces, en ese caso, cuando hay falla de uno, tiene que reconocer que es falla de uno, que es el pecado del pasado. Entonces tengo que saber cuándo voy a aplicar la palabra. Y cuando dice la vara no mata, dice, ¿no? La vara justamente es figura, primero es figura de la ley, que es rígido, no muestra el pecado, que es tajante, que es inflexible la ley. Pero segundo también, la vara representa la palabra. Y la palabra no cambia. La palabra va a ser inflexible, en el sentido que va a mostrar un pecado y no vas a cambiar la palabra de Dios por tu capricho. Entonces, la palabra representa justamente la vara, la palabra de Dios. Y es verdad, la palabra no mata. La palabra cuando viene no es para tu muerte, sino para tu apercibimiento, para que te humille y para que salga del sufrimiento. ¿Amén? Bueno, entonces hay distintos contextos y que uno lo tiene que discernir, primeramente por palabra,
O si no hay, entendimiento de palabra, la revelación, y uno va a buscar el entendimiento y va a pedir perdón hasta que esté plenamente convencido de que es así. Señor, es mi error. Pero tengo que entender que tengo que percibir, como dice acá la palabra. A uno lo lleva por el pecado, pero va a demandar, si vos no lo percibieres, dice, va a demandar de ti. Dice, va a demandar de ti. Entonces dice acá la palabra en primera de Timoteo 6:20, primera de Timoteo 6:20, primera de Timoteo 6:20, dice así la palabra: Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones que falsamente se llaman ciencia. Esta es mi versión. Las vanas palabrerías, ustedes saben que se refiere a la ley, ¿no? Y dice, y evita las objeciones falsamente llamadas ciencia. ¿Cómo dice esa versión? Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado. Evita las discusiones profanas e inútiles y los argumentos de la falsa ciencia. De la falsa ciencia. Y ciencia quiere decir ¿qué? Conocimiento. Viene de la palabra noxis. Entonces, conocimiento. Y entonces yo entendí acá que predicar sin cruz es predicar vana palabrería. Predicar la ley es vana palabrería. ¿Por qué? Porque no destruye el pecado la ley. La ley muestra el pecado, pero de ninguna manera lo destruye, porque lo único que destruyó es el sacrificio de Cristo. Entonces, cuando predicamos, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber cruz, arrepentimiento de pecado, mostrar el pecado para que destruya el pecado, porque solamente el tomar la cruz mata el pecado. Entonces yo tengo que mostrar el pecado para que esa persona se arrepienta, para que pida perdón, para que la palabra actúe poderosamente en él y entonces sea libre. Entonces esa es la obligación de un predicador, porque muchas veces mostramos, pero no mostramos la salida también. Sí mostramos el pecado, pero no mostramos la salida. Entonces nosotros tenemos que predicar de la cruz de Cristo, que tiene poder para destruir el pecado. La humillación, el inclinarnos ante Dios, el confesar nuestro pecado para que seamos libres. Entonces, esta es la palabra de verdad que tenemos que predicar. No la palabrería, no para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios, como dice acá la palabra. Y entonces, una persona que va a agradar a Dios es una persona que se humilla, que se limpia. Procura presentarte, dice, a Dios perfecto, dice, a Dios limpio, dice, como un obrero que no, dice, que no tiene de qué avergonzarse. Entonces, así nos inculca la palabra, nos enseña la palabra para humillarnos, para pedir perdón. Y dice acá la palabra de Dios, 1 Corintios 2:4. Entonces uno que no muestra el pecado, no muestra la cruz, hermano, está apañando el pecado. Eso es lo que quería llegar con ese versículo. Está apañando el pecado. Entonces voy a predicar vana palabrería, porque una palabra sin cruz es hueca, es vacía. Si yo no le muestro el pecado, jamás van a ser libres, jamás van a tener la victoria. Y le puede, prometer en una visión todas las buenas visiones. El Señor te va a dar esto, lo otro, pero se va a quedar en promesa si no hay matar el pecado, si no hay humillarse el pecado puntualmente que te pide. Entonces para eso estamos puestos nosotros, para mostrarle la verdad, para predicar la palabra de Cristo y para que maten el pecado. Y dice acá en 1 Corintios 2:4, y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría. Vemos acá la palabra, de humana sabiduría, dice. Entonces la predicación no tiene que ser conforme al hombre, o no tiene que hablar el hombre, sino que tiene que hablar Dios. No tiene que hablar el hombre conforme a su parecer, a mí me parece, a mí me conviene, sino que tiene que ser palabras de Dios, persuasiva de humana sabiduría. Entonces yo te puedo convencer, yo te puedo mostrar. Si no te muestro el pecado no te sirve. No, porque Dios es bueno, Dios es así, Dios seguramente va a actuar así, pero y le voy manipulando la palabra para que no se humille. Entonces cuando queremos acomodar, queremos tomar con liviandad la palabra, cuando sabemos que está en pecado, ahí está el error del predicador.
Entonces pasa a ser lisonja, pasa a ser agradar a los hombres. Entonces le está evitando lo que se le viene a futuro. Entonces yo veía un poquito, ¿no? Algunas personas se van manejando como si fuera que nada pasó, como si fuera en el pasado. Y estamos, pero bien claro lo tenemos que estamos en castigo. Porque esa revelación antes de fallecer la sierva, y que decía que la iba a llevar para castigo nuestro. Hoy lo sabemos. Hoy estamos entrando en eso de discernir un poquito, pero lo estamos tomando por liviandad, como si fuera que oramos y decimos 2 más 2 es 4 y ya salimos del pecado y estaban todos contentos. No es así. No es así. Entonces, yo estoy cosechando lo que ayer planté. Entonces me va a llevar un tiempo de proceso. Entonces, muchas personas no son conscientes, sí, es para castigo nuestro, pero a ver, es muy superficial su discernimiento, porque siguen actuando de la misma forma, siguen manejándose de la misma forma, o sin discernir el pasado, o excusándose. Entonces, si antes venía 2 veces, sigo viniendo 2 veces, por decir algo, 2 veces por semana, eso es lo que digo, o 1 vez por semana, sigo viniendo de la misma manera. A ver, ¿y puedo poner excusa? No, porque yo tengo mi vida, no. Siempre enseñó la sierva que los caminos van a estar cerrados, pero yo debo clamar ¿para qué? Para que se abran. Como el pueblo de Dios hizo, cuando tenía el ejército atrás de Israel, clamó y dice que le abrió el mar rojo. Y pasaron, dice en seco. Dice un versículo, donde no hay caminos, Él los hace. Entonces justamente es para clamar, no es que estén abiertos. Porque, a ver, si están cerrados los caminos y vamos a poner excusas, ¿no? Yo porque tengo que hacer esto, lo otro, y siempre nos vamos a acomodar. Entonces está faltando discernimiento del pecado, discernimiento del pasado. Entonces seguí actuando de la misma manera, tal vez mejoraste en algunos aspectos, pero ahí está el error. Porque Dios me dice que me arrepienta de mi pasado y yo debo sondear, yo debo meditar el por qué causa hoy estoy atormentado, por qué quiero desistir. Y si yo no descubro mi pasado, voy a moverme de la misma manera en el presente y voy a seguir recibiendo perjuicios a futuro, y después me voy a preguntar el por qué no discerniste tu pecado. Entonces te sigue afectando, sigue cayendo todo en saco roto, y como dice la palabra, nos fue arrebatado el alimento delante nuestro. ¿Por qué? Porque ustedes siguen edificando, dice, sus casas artesonadas, y mi casa está desierta. Se siguen poniendo excusas, y yo no le voy a decir a ustedes, esto no le puedo decir a ustedes, la verdad. Unas personas son nuevas, otras están acá, evidentemente, pero movimientos de afuera que siguen siendo los mismos, dormidos en el pecado. Como Jonás en el barco, como Elías bajo la calavecera, siguen durmiendo, siguen actuando de la misma manera. Me arrepiento hoy, ¿por qué? Porque no tengo servicio hoy, pero mi pasado lo estoy excusando. Mi pasado, y bueno, cada uno sabe sus movimientos, no discerniste nada. No discerniste nada, porque todos podemos poner excusas, yo podría poner excusas. Y es verdad, a ver, vos tenés un movimiento en tu casa, ¿y acaso usted no tiene movimiento en sus casas? Sí, exactamente, dejar una materia previa. A ver, la está dejando y eso te trae consecuencias. Vos tenés tu hogar, vos tenés obligaciones, vos estás hoy acá, ¿y lo demás? Por decir, ¿no? Por decir, bueno, vos estás al lado, pero a la mañana, tenemos la obligación, a ver, de venir a escuchar la palabra, de acomodarnos, de buscar el tiempo. Señor, acomodame. En lugar de decir, Señor, enséñame mi pecado, abrime el camino, acomodame. No, buscamos excusas, no porque me dijeron así, así. No, vamos a decir o vamos a poner por obra lo que nos dijo la palabra de Dios. No lo que a mí me parece, lo que me dijo otra persona. ¿Nos regimos por la palabra de Dios o nos regimos por lo que dice u opina otra persona? No, por la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender, hermano. Eso es lo que tenemos que entender. Que tenemos que descubrir nuestro pasado y escarbar en nuestro pasado, porque evidentemente no tenemos la apertura mental, el discernimiento espiritual. Y esto es lo que, a ver,
va a traer consecuencias y van a seguir llevando consecuencias. No van a crecer en el conocimiento. ¿Por qué? Porque, a ver, están sacando conclusiones simplemente y no están preguntando del Espíritu de Dios o de la boca de Jehová. A ver, dice acá la palabra, en 2 Corintios 4:2. 2 Corintios 4:2 dice: sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. No andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, no dándole otro sentido, ¿no? A ver, cuando mezquinamos el pecado, ¿qué pasa? Aflora la astucia, no utilizando la astucia. Y muchas veces queremos acomodar con la palabra, o queremos acomodar nuestro pecado con la palabra, o la palabra lo acomodamos, que es lo mismo, a nuestro pecado. Entonces utilizamos. Esa es la astucia que todo hombre puede utilizar. Pero le preguntamos al Señor, le pedimos dirección al Señor, oramos, nos humillamos para que el Señor nos revele. Porque si evidentemente estamos diciendo que estamos en castigo, ¿por qué me voy a excusar en el presente? ¿Por qué voy a decir porque tengo familia, porque tengo que hacer esto, tengo que cocinar, tengo que lavar ropa? A ver, ¿no te alcanza el tiempo? ¿No te da sabiduría? Si no limpias a la mañana, limpias a la tarde. No se predica siempre, bueno, si usted está tan atareado con la cocina al mediodía, entonces vayan adelantando a la mañana o el día anterior, para más o menos ir acomodándolo. Entonces, cuando vienen tus hijos para comerlo, tienen que comerlo en el horario, vos ya lo tenés listo. Pero se sigue acomodando. Y si tenés, a ver, los hijos a la mañana, tenés 1, 2 de la tarde, ¿para qué? ¿Para qué? Para cocinar. El resto del día, ¿o no querés renunciar? ¿O vas a decir que toda la tarde cocinás y toda la tarde limpias? Entonces, todas esas cosas son excusas delante del Señor. Son excusas. Entonces, vas a decir, entonces, bueno, ahora estás predicando, o ahora te estás moviendo más en el ministerio, o estás haciendo más cosas para el Señor, pero no le das el tiempo correspondiente al Señor que en realidad debería ser. Entonces, lo discerniste que es un castigo del pasado, pero te seguís conduciendo de la misma manera. Evidentemente no hubo un cambio. Evidentemente, porque le echaste la culpa al pasado. Porque el Señor sabe, sí, el Señor sabe todo. Pero yo no le dije, dame la libertad, Señor. Porque esas son condenas que es fruto de mi pensamiento. Vos te afanaste, atareás, es conclusión de tu pecado. Paga conforme a los pensamientos de uno. ¿Querés atarearte? ¿Querés? Y bueno, vas a tener más. Como dice, hasta que os salga por las narices. Comerán carne, decía la palabra. Y ya no vas a querer, pero vas a seguir comiendo, porque no te querés arrepentir. No hay un arrepentimiento genuino. Y esto, lo que nos enseña la palabra, no mezquindar el pecado, no acomodar. Porque vas a venir y bueno, sí, la verdad que no sabía. Nadie sabe mi vida y a veces opina, no saben lo que estoy pasando y a veces opina. No, entonces no hay arrepentimiento, porque si la palabra está clara, y yo no estoy acusando a uno a otro, o no estoy mostrando a uno a otro, sino estoy diciendo, si viene por el pasado, evidentemente, no estamos diciendo, indagar el pasado, sondear. A ver, yo le puedo decir, a esta chica, no la voy a nombrar, pero le voy a decir a esta chica, a ver, porque justamente se me venía ese discernimiento. Yo dije, bueno, ahí tenés que esperar, orar para que te dé un marido, dije. Y dice, no, pero yo no me quiero casar. Lo decís ahora, o lo decís, ¿no? O póngale que es el sentimiento, pero ¿por qué uno está solo? ¿Por qué está solo? ¿Por qué está sola, digamos? Porque si evidentemente vos escuchás sus prédicas, ¿cuál fue el pasado? Que dijiste pasiones. Entonces, ese pasiones, eso es lo que tiene que trabajar, porque es consecuencia que después te lleva a la soledad, al perjuicio, a todo, o a un casamiento
casarte mal, por ejemplo. Pero las pasiones fueron lo que, ¿cómo traen consecuencias? Pero parece que como si fuera que, a ver, pero si hoy yo no lo siento. Sí, pero trae consecuencias. ¿Cuál es? La soledad, en este caso. La soledad. Hoy tal vez se acostumbró a eso, pero tiene que trabajar igual el pasado, porque es fruto, consecuencia de su pasado. Tal vez diga, bueno, yo ya me acostumbré, no quiero. A ver, estoy bien así. Pero ¿cuál fue el pasado? Pasiones. Entonces eso tengo que trabajar. Y yo no digo con esto que se va a casar. O yo no digo que el Señor tal vez la va a acomodar sola. Yo no digo eso. Pero sí hay un pasado. Y si lo descubrió, lo tiene que trabajar. Son consecuencias por las que hoy se siente de una manera, se siente de otra. Y bueno, el Señor dirá más adelante. Pero se tiene que arrepentir. Y dice acá la palabra en 2 de Pedro 2:3. Enseguida terminamos. Me quedan 4 minutos. No, vamos mejor a Hechos 20:33. Dice así la palabra: ni oro, dice, ni plata ni oro, ni la ropa de nadie he codiciado, dice Pablo. He codiciado. Y acá tenemos el ejemplo de Pablo, que nos deja una enseñanza de que cuando predicas la verdad vas a tener conflicto. Pero ¿a quién le querés agradar? ¿A Dios o a los hombres? No he codiciado. Entonces, si se levanta esa codicia, justamente está el ejemplo de Pablo. Pablo tuvo conflicto, ¿por qué? Porque no codició, o sea, en el sentido, no quise lo que tienen los hombres. Es verdad que se levanta el deseo, pero no quise. Porque yo escogí el camino de Dios, la gloria de Dios, que me pague Dios, que me recompense Dios, que me bendiga Dios. Entonces dice, no he codiciado ni oro ni plata. Y así tiene que ser el siervo de Dios. El ejemplo de Pablo. ¿Vas a tener conflictos? Sí, porque Pablo los tuvo, como predicamos ayer. Tuvo conflicto por predicar. Pero ¿a quién le tenés que agradar? A Dios. A Dios, no a los hombres. Y terminamos con Proverbios 28:23. Me queda un minuto. Dice, el que reprende al hombre hallará después más favor que el que lisonjea con las lenguas. Lisonjea, dice, va a hallar mejor favor. O elegimos el presente, el bien presente que nos puede dar el hombre, o el mejor final de Dios. Depende de nosotros. Depende de nosotros, de nuestra humillación, del pedir perdón, de confesar. ¿Qué queremos? ¿El favor eterno de Dios a pesar de los sufrimientos presentes? ¿O el favor presente de los hombres y después un mal final? Vamos a elegir, evidentemente, si hay humillación, el favor de Dios. Amén, hasta acá la palabra.